Hoy vamos a continuar con la pintura. Vaya. La semana pasada nos habíamos quedado viendo en la primera mitad de la página eh, cómo era la evolución de la obra de algunos pintores de la edad joven a la edad adulta, ¿no? Y haciéndose viejos. Y así habíamos visto en la página 502. Habíamos visto primero la evolución de Antonio de Messina, luego habíamos visto a Bellini, habíamos visto a Durero, Tiziano, Rembrandt, Hals, y habíamos acabado la sesión con Corot, Ingres y una pincelada de Monet con su obra fantástica sobre los nenúfares. Recordemos que los nenúfares es una enorme colección de cuadros que pinta Monet al final de su vida, del orden de 250 lienzos, que están repartidos en muchos museos. Y vimos la semana pasada el ejemplo de la colección que está en l'Orangerie, que son dos salas ovales en el que Monet hizo colocar 4 cuadros en cada una de las dos salas, buscando representar o bien el paso de la luz a lo largo del día o bien el paso de las estaciones. Voy a compartir con vosotras, que la semana pasada no pude hacerlo por cerrar el tema de Monet, ¿Eh? para que nos hagamos una idea cómo está colocada esta obra. Esta es una sala oval, ¿lo veis? ¿Eh? Es una sala oval en la que realmente son dos, Esto no lo he en las visto. que, el pintor colocó sus lienzos de manera que el espectador pudiera hacerse a la idea de estar en medio del estanque. Nuestra Simón decía en ese párrafo, empieza así, 502. Los pintores no están sujetos a reglas tan estrictas como los músicos, pero también ellos necesitan tiempo para superar las dificultades de su oficio y suelen producir sus obras maestras en la vejez. Y así luego comienza en esa época, después de Antonio de Messina, luego Bellini, Durero, Tiziano, Rembrandt, y al final del párrafo dice: Corot tenía alrededor de 80 años cuando pintó sus telas más logradas, en particular el interior de la Catedral de Sens, que vimos la semana pasada. Ingres pintó La Fuente a los 76 años, y Monet, Renoir, Cézanne, Bonnard se superaron en sus últimos años. A mí me gustaría que echáramos una mirada rápida a la obra de Renoir, Cézanne, Bonnard, para ver también en ellos esta evolución de su arte, de su técnica, a lo largo de los decenios, ¿no? Comparto pantalla otra vez con vosotras. Aquí tenemos un cuadro de Renoir de 1876, de las obras más conocidas del pintor, si es que, en fin, todas lo son, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hay algunas que son más icónicas que otras. Bueno, pues este podríamos decir que es un cuadro casi de juventud o de primera madurez. Mirad qué colores. Mil ochocientos ochenta y tres. Las tres obras, aquí estamos, esta obra de 1876, 1876 y 1883. Sin embargo, fijaos qué tremendo giro da la técnica a partir del inicio de siglo. Aquí tenemos un autorretrato, pero os dais cuenta que es
otra técnica, es radicalmente diferente la obra generada en la década anterior a la que ya estamos en 1910. ¿Cómo podríamos decir? Los tiempos han cambiado, Y ¿no? el Ha color es lo cambiado, que más... ha cambiado el color, ha cambiado, fijaos que, como bien dice Pepa, claro, ante este brillo, ¿no? Tremendo de la obra, eh, aquí ya entramos en una época diferente. Seguramente muchas más cosas han cambiado en el mundo en 1910, además de la paleta de colores de Renoir. 1919 ha terminado la Guerra Mundial. Es muy 1900 chulo, ¿no? Porque la anterior tiene muchas influencias de Rubens y esta de Toulouse-Lautrec. Quiero decir Totalmente, es una maravilla, pero la paleta de colores, como dice Pepa, ha cambiado radicalmente. radicalmente, radicalmente. Fijaos este trabajo de 1917. Es otro mundo, indudablemente, el que ha empezado a partir de 1900. Esto lo vemos en el siglo, lo que son las últimas obras de la última década del siglo XIX, los últimos 15 años, y esto es lo que tenemos en la segunda década del siglo XX. Han cambiado muchas cosas, sin duda. Pero lo mismo nos podemos encontrar con Cézanne. Aquí tenemos este trabajo del 81, de 1881, muy de su época, ¿no? Una obra tanto en la técnica como en la manera de componer, la perspectiva, todo es muy propio de la pintura de su época. Aquí, 10 años después, ya empezamos a ver el cambio. Tremendo trabajo este de Cézanne, tremendo. 1895 es brutal, ¿no? Es decir, el giro conceptual que hace la obra es tremendo, ¿no? Pasamos de esta manera, esta forma de figuración a un esquematismo cada vez mayor. Mirad esto, 1900, Mm, brutal, sí, sí, sí. casi entramos ya en el cubismo, ¿no? Es una cosa brutal. Pero fijaos otra vez la paleta de colores, de 1900 a 1904. Se va reduciendo, colores más oscuros, más fríos. Oscuros, sombríos, más fríos. Mm. 1906, De Picasso. Es Picasso la época azul. Es que es brillante. Sí, la etapa azul. ¿eh? Veis cómo la época evidentemente va influyendo, ¿no? En el autor, que van haciendo sus ensayos, sus prácticas, sus ejercicios, ¿no? Muchos de estos cuadros son ejercicios, ¿no? Evidentemente, ¿no? Van haciendo sus ejercicios, pero hay algo que en la paleta de colores y en la manera de representar también va cambiando con la época y con la edad de los pintores. Volvemos otra vez a ver esto, hermoso, pero evidentemente nada que ver con lo que El viene joueur de cartes. el juego de cartas. Muy bien. La montagne Sainte-Victoire. Ay, es una maravilla. Una maravilla. Una... Mm. ¿Quién no querría uno de estos colgado en su salón? Wow. Bien, y con Bonnard pasa lo mismo. Es decir, aquí tenemos este autorretrato de 1889.
Una maravilla también. Mirad la transparencia, cómo está trabajada en las gafas, en el rostro, ¿no? Pero claro, aquí pasamos un par de años después, Uy, otra vez las influencias del entorno, ¿no? Pues bueno, saltan a la vista, ¿no? Saltan a la vista. Solo le faltan los dorados. Este cuadro podría estar en Viena perfectamente, vamos, ¿no? Ah, Bonnard. Mirad qué belleza de trabajo, uy, el qué, pro- perrito. qué profundidad, qué colores, ¿no? Tenemos aquí. Pero claro, estamos todavía en, en el largo siglo XIX. 1912, Bonito, la plaza Clichy, qué bonito. una maravilla, ¿eh? Ujú. Una maravilla. Pero fijaos que Precioso. todavía aquí Bonnard se mantiene en una figuración muy rigurosa. Tanto el tema como la definición es muy clara. Sin embargo, vamos a ver cómo va progresando él a medida que van pasando los años, ¿no? Quedémonos otra vez con esta secuencia. Trabajadores, 1920, ha terminado la guerra mundial. Ya vemos otra vez un cambio notable tanto en la técnica como en la paleta de colores. 1926. ¿Veis cómo se va difuminando la forma en beneficio de unos colores cada vez Un más Renoir, ça. violentos, ¿no? 1928. ¿Cómo se pronuncia eso, Marie? Le café du Petit Pousset? Le café du petit, no lo sé, es que no lo Pousset, leo. se escribe, Pousset. Du petit pousset, Pousset. pulgarcito, Pulgarcito. el café El de café del, pulgarcito. el café del pequeño Pulgarcito. Mirad qué diferencia entre ese cuadro, Sí, y el 1912, otro. y este cuadro. Ujú. ¿Veis cómo la forma va perdiendo importancia con respecto al uso del color, ¿no? Y de la luz. De la luz? Y aquí el último autorretrato que yo he encontrado de Bonnard es otra cosa, ¿verdad? Ya no tiene absolutamente nada que ver con todo lo anterior, ¿no? 1945. Han pasado 20 años desde el Café du Petit Pousset. Bien, vamos a continuar la lectura antes de entrar en Goya. Nos habíamos quedado entonces, Ingres pintó La Fuente a los 76 años, Monet, Renoir, Cézanne, Bonnard se superaron en sus últimos años. Vale. Marí, tú que estás con el micro abierto, comienza tú. Los Sí, pintores, los pintores están menos embarazados que los científicos por el peso del pasado, por la brevedad del porvenir. Su obra está constituida por una pluralidad de cuadros. Los pintores se encuentran cada vez enfrente a una tela virgen. Su trabajo es una sucesión de comienzos. Y el cuadro exige menos tiempo que la colaboración de una teoría científica. Cuando lo empiezan, están casi seguros de terminarlo.
comparados con los escritores, tienen una gran suerte. No se alimentan de su propia sustancia. Viven en el presente, no en la prolongación del pasado. El mundo les proporciona inagotablemente colores, luces, formas. Es cierto que también ellos solo hacen su obra, pero esta permanece indefinidamente abierta. Todo creador, al llegar hacia el fin de su vida, tiene menos timidez ante la opinión pública, más confusa en sí mismo. Más confianza, en sí mismo. La idea de que admirarán cualquier cosa que haga amenaza con llevarlo a la facilidad y embotar su sentido crítico. Pero si sigue siendo exigente, es para él una gran ventaja la de regirse por sus propios criterios sin preocuparse de gustar o no. Solo es decir, que este último autorretrato que veíamos de Bonnard, evidentemente, sí, es cuando ya el genio le da exactamente igual lo que tú digas, ¿vale? Sí. Él va a pintar lo que le da la gana y hemos acabado, ¿no? Continúa, Mari. Solo que el escritor poco aprovecha de esta libertad, puesto que a menudo no tiene más nada que decir. En cambio, el pintor siempre tiene algo que pintar y puede gozar de esa soberanía sin la cual no hay genio. Puede gozar de esa soberanía sin la cual no hay genio. Tremenda frase también. Continuamos. Sí. Como el músico, el pintor que empieza está profundamente influido por su época. Ve el mundo a través de los cuadros de la generación anterior. Significa un largo trabajo aprender a ver por sus propios ojos. Qué bonita frase, dice. Como el músico, el pintor que empieza está profundamente influido por su época. Ve el mundo a través de los cuadros de la generación anterior. Significa un largo trabajo aprender a ver por sus propios ojos. Continuamos. Así Bonnard al principio imitaba a Gauguin y concedía gran importancia al tema tratado. A partir del Café du Petit Poucet, que pintó a los 61 años, el tema tiende a desaparecer en beneficio del color. A los 66 años escribe: creo que cuando se es joven, el objeto, el mundo exterior es lo que entusiasma. Uno se deja llevar. Más tarde es interior. La necesidad de expresar su emoción impulsa al pintor a elegir tal o cual punto de partida, tal o cual forma. Sus dibujos son escorzos, cada vez más audaces. Descuida la perspectiva. Se aleja resueltamente de la visión convencional de las cosas. Trata de expresar su vida y su calor. De ahí procede la asombrosa juventud de sus últimas telas. Gracias, Marí. Deres. Magdalena, continúa tú, por favor. La vejez de Goya. La vejez de Goya fue no solo un ascenso hacia una perfección cada vez mayor, sino una constante renovación. Tenía 66 años cuando en 1810, trastornado por la ocupación francesa y sus sangrientas consecuencias, comenzó a grabar las 85 planchas de los desastres de la guerra. Había asistido a la insurrección de 1808 y contribuyó con entusiasmo para equipar a los guerrilleros. Sin embargo, no se negó a ejecutar los retratos de los principales dignatarios franceses. Presidió con otros 2 pintores la elección de los mejores cuadros que se enviarían a París. Recibió de los franceses la corbata roja de la Orden de España, que llamaban la berenjena. Durante la liberación, en 1814, fue absuelto a último momento por la Comisión de Depuración.
Sin embargo, ejecutó para Fernando VII un gran retrato oficial. Ese mismo año, tenía 70, pintó sus trágicos y magníficos cuadros La carga de los mamelucos y los fusilamientos. Pintó también El Coloso y un hermosísimo autorretrato en que se representa bajo los rasgos de un hombre de 50 años. En 1815 ejecuta la serie de grabados reunidos con el título de Tauromaquia. Pintó por encargo algunos retratos de personajes oficiales o de amigos, todos muy hermosos. En 1818, después de haber pintado La Junta de las Filipinas, decidió que su carrera oficial estaba terminada y también su carrera de pintor mundano. En adelante no había de aceptar encargos y solo trabajaría para sí mismo. Necesitaba entera libertad para continuar su obra. Compró una casa aislada que en el lugar llamaban la Casa del Sordo, porque hacía años ya que no oía. Había perdido a su mujer en 1812. Para ocuparse de la casa hizo venir a una parienta lejana, doña Leocadia, que llegó con su nieta, Rosarito, de 3 años de edad. Empezó a cubrir las paredes con las célebres pinturas negras, donde, sin preocuparse en absoluto del público, dio curso libre a su imaginación. Saturno devorando a uno de sus hijos, Las brujas en el prado del macho cabrío, El perro enarcado, son todas obras pasmosas por la novedad de su factura y la sombría riqueza de su inspiración. Al mismo tiempo ejecutó una serie de grabados, Los disparates, que comprenden los sueños y los proverbios, en que representa con rasgos virulentos el triunfo de la estupidez. Siempre deseoso de renovarse, en 1819 introduce en España la litografía, descubierta en Leipzig en 1796. La primera que ejecutó representa a una vieja hilandera. Posteriormente hizo muchas otras. Detente un momentito, Magdalena. Claro, yo voy a compartir con vosotros ahora algunas obras de Goya para que veamos su evolución a lo largo de la vida y luego volvemos otra vez a releer el texto ya con la mirada, con la memoria puesta en la obra y la mirada puesta en los lienzos. Este es el Goya de 1777. Goya joven, Los con, tapices. con los motivos propios de su época, ¿no? Mirad qué luz, qué color, ¿no? Tenemos aquí en esta magnífica obra de 1777. Qué luminosidad. Ay. Qué luminosidad, efectivamente, qué luminosidad, ¿no? Que a veces parece que la luz la inventaron a finales del siglo XIX, ¿no? Y cuando ves estas obras del 18 te quedas realmente impactado, ¿no? 1791, no ha empezado, todavía no, todavía estamos en ese mundo aristocrático, ¿no? del siglo XVIII. Qué maravilla. Ah, 1799. Aquí tenemos este trabajo, Hasta la muerte, donde tenemos a la señora mirando, qué motivo más tradicional, ¿no? La señora mirándose en el espejo, la duquesa de... acicalándose y las criadas burlándose de ella a su espalda, ¿no? Como diríamos, antes muertas que sencilla, diría nuestra poetisa del siglo XXI, ¿no? Aquí tenemos al Goya de 1800, con la familia de Carlos IV, en la obra, lógicamente, de la que se ganaban la vida todos estos pintores, ¿no? Pues pintando para quienes le pagaban la obra, por supuesto. Este cuadro, perdona, Jorge, este cuadro, el anterior,
el guiño también a Velázquez, porque se está pintando él con el lienzo. Y sin embargo ellos están de espaldas. Efectivamente, efectivamente, muy bien, muy bien. Ujú. Mucho Sí, cachondeo, ¿eh? Mucho cachondeo el Goya. Porque Sí, sí. ellos están delante y él detrás. Y él detrás, sí, 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 en la sombra pintando el cuadro. Muy bien, muy bien. Sí, Porque claro, esto era lo que le tocaba hacer. claro. Y además no tuvo a todo el grupo para retratar. Exacto. Lo hizo por partes, un corta y pega. Ah, Es el cuadro. muy bien. Interesante, interesante. Muy bien. pero hay una cosa que me llama la atención, porque si él está detrás, Ahí. es decir, está pintando algo que vea en un espejo. O también lo que dice Luisa, como era un encargo y lo hacía de copy y pega, pues estaba un poco Lo hizo hasta, corta y pega, él nunca tuvo el grupo reunido. estaba un poco hasta las narices, ¿sabes? Ah, vale, porque si no es que hay un... Sí, sí. Sí. El Goya era bastante cachondo. Quiero decir que Sí, sí. no sabemos, ¿eh? No sabemos lo que Pero pensó sí, al la hacer esto. escena, Ahí está María Luisa de Parma, o sea que es el personaje central, que es una persona increíble. pero sí, la escena es como si estuviera frente a un espejo, ¿no? Efectivamente. Más o menos. Bueno, aquí la fantástica Maja, pues claro, pues 1800, un cuadro que hizo historia también. Pero claro, llega 1808, Maravilloso. Los fusilamientos de la Moncloa. llega 1808 y otra vez el pintor no solamente evoluciona en su edad, es que el mundo a su alrededor también cambia, ¿no? Y lógicamente eso no puede menos que afectar al artista, ¿no? Tremendo, Impresionante. Sí. Sí. Y tremendo. es en todos los pintores, ¿eh? Pero en Goya es muy, muy llamativo cuando no es un encargo. Claro, es muy llamativo, muy llamativo. Los encargos, bueno, mira, los encargos, ahora lo veremos más adelante, los encargos lógicamente siguen el prototipo, ¿no? El canon que tienen que seguir, evidentemente. No fue pintor de por sí. Bueno, esta obra de 1808 también es una obra señera y claro, pone de manifiesto un antes y un después en la vida del autor. Mirad qué belleza esta Celestina, ¿eh? La vieja alcahueta ahí detrás, viendo a ver dónde coloca a la niña, ¿no? Debía ser muy duro, igual que ahora en la mayor parte del mundo, tener una mentalidad liberal y vivir en un ambiente tan rancio y opresivo, ¿no? Como el que tenía que vivir este hombre. En todo caso, qué belleza de colores, de imagen nos transmite. Aquí tenemos la Junta de Filipinas, que cita la autora, Sí, 1815, un cuadro gris, oscuro. El perro, tremendo lienzo este, tremendo lienzo. Con esto salta Goya 100 años por delante, o 150 años, y se coloca en la más radical modernidad. 1820, los hombres leyendo. Brutal, brutal cuadro, brutal cuadro. Recordemos, recordemos este, sí. ¿eh? Recordemos esto de 1799 y ahora, al final de la vida, Goya nos deja esto. Y además que él,
El título del libro, ¿no? Parece que pone qué tal. Insisto, era un cachondo, porque también puede ser un espejo. También. Yo creo que es un espejo, sí. Yo creo que Era es un un cachondo, espejo. Sí. Yo creo que es un espejo y el qué tal es un poco la viñeta, es un poco la Mm. manera en la que se construye la viñeta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, cómo te, Claro. cómo te ves, guapetona? ¿Cómo te ves? ¿Eh? Pues, ¿qué tal, no? Lo que también llama la atención es la modernidad del fondo. Sí, sí. Porque es una especie de alegoría también del hielo, del frío, es Sí. espectacular. De la vida. Mm. Del final de la vida, sí, sí, del final de la vida. Bueno, tremendo este trabajo. Exacto. Claro, el trienio liberal y la represión posterior debió hacer pensar a mucha gente, ¿no? Sobre muchas cosas, ¿no? ¿Cómo diríamos? No se puede pasar por la historia y salir indemne, ¿no? Eh, Cuando has visto la Revolución Francesa, luego las invasiones, las revueltas, la guerra civil, el- la represión, no se puede pasar por todo eso y salir indemne. Pocos cuadros, creo yo, son tan significativos del sentimiento del autor en esa época como este, ¿no? Es lo que dice Simón, ¿no? Goya, pues por las razones que él tuviera, ¿no? Principalmente alimenticias, ponía un huevo en cada cesta. Claro, Y entonces, claro, esto plasma muy bien, o claro. sea, No, todo lo no, que había totalmente. vivido. Y en la Quinta del Sordo, él Ahí, ponía lo que le daba la gana, ¿no? ahí ya. Que para eso Era eran sus mía y paredes, para eso eran sus paredes. gracias. Tremendo cuadro. Los dos monjes. Es que da miedo. Es que mete miedo. Mete miedo. Tremendo. Jorge Mendoza ha puesto que era peronista. Luego que nos lo aclare. Es que lo ha puesto en el chat. Luego Jorge nos aclara la Debe parte. ser por lo de un huevo en cada cesta. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Luego que este se cuadro, explique. El aquelarre. qué decir del aquelarre, ¿no? Es una obra única. Es algo de un poderío. Mm. Aquí tenemos al amado líder, aleccionando, aleccionando a las masas. Madre mía, qué cuadro. Es que es bestial, ¿eh? Pero la contraposición entre el macho cabrío y la jovencita de la derecha Sí, es flipante. La composición, esta es eso, ahí. O sea, una es para ruptura, morirse. Vamos. es una ruptura tremenda. Sí. 1822. Los dos viejos tomando sopa. Porque claro, no había implantes. No, no había implantes, no había implantes. Mirad a medida que avanzamos en la edad, creo que Goya muere en el 29, creo recordar. En el 28 muere Goya, en el 28. Aquí estamos en el 22, 6 años antes de su fallecimiento. Pero mirad este del 26, 2 años antes de su fallecimiento. 27, La monja.
Pero en esta época ya estaba en Burdeos, ¿no? Sí, 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 esto ya es Burdeos, sí, sí, sí. Él se fue a Burdeos después de la caída del trienio liberal, después Ajá. de la represión brutal que se ejerció, y eso que a él más o menos le respetaron, ¿no? Pero muchos de sus amigos fueron severamente perseguidos y él decidió irse a Burdeos, ¿no? Este es uno de los últimos trabajos de él. Interesa, yo creo que por eso nos lo pone también Simón como ejemplo. Aún aprendo, Aprendo. ¿eh? Ahora aprendo. Aún aprendo. O podríamos decir, este es un autorretrato, ¿eh? O él, o digamos, un figurado, La ¿no? visión personal de su vejez. De su vejez, ¿no? Siempre, siempre aprendiendo. Vale, pues con esto en la cabeza vamos a volver a leer el texto. Magdalena, por favor, retoma otra vez la lectura, otra vez desde el inicio de Goya, que ahora creo que lo leeremos con otra cosa en la cabeza. En la 503, ¿no? Sí, La vejez de Goya fue no solo un ascenso hacia una perfección cada vez mayor, sino una constante renovación. Tenía 66 años cuando en 1810, trastornado por la ocupación francesa y sus sangrientas consecuencias, comenzó a grabar las 85 planchas de los desastres de la guerra. Había asistido a la insurrección de 1808 y contribuyó con entusiasmo para equipar a los guerrilleros. Sin embargo, no se negó a ejecutar los retratos de los principales dignatarios franceses. Presidió con otros 2 pintores la elección de los mejores cuadros que se enviarían a París. Recibió de los franceses la corbata roja de la Orden de España, que llamaban la berenjena. Durante la liberación, en 1814, fue absuelto en último momento por la Comisión de Depuración. Sin embargo, ejecutó para Fernando VII un gran retrato oficial. Ese mismo año, tenía 70, pintó sus trágicos y magníficos cuadros, La carga de los mamelucos y los fusilamientos. Pintó también El Coloso y un hermosísimo autorretrato en que se representa bajo los rasgos de un hombre de 50 años. En 1815 ejecuta la serie de grabados reunidos con el título de Tauromaquia. Pintó por encargo algunos retratos de personajes oficiales o de amigos, todos muy hermosos. En 1818, después de haber pintado la Junta de las Filipinas, decidió que su carrera oficial estaba terminada y también su carrera de pintor mundano. En adelante no había de aceptar encargos y solo trabajaría para sí mismo. Necesitaba entera libertad para continuar su obra. Compró una casa aislada que en el lugar llamaban la Casa del Sordo, porque hacía años ya que no oía. Había perdido a su mujer en 1812. Para ocuparse de la casa hizo venir a una parienta lejana, doña Leocadia, que llegó con su nieta, Rosarito, de 3 años de edad. Empezó a cubrir las paredes con las célebres pinturas negras, donde, sin preocuparse en absoluto del público, dio curso libre a su imaginación. Saturno devorando a uno de sus hijos, las brujas en el prado del macho cabrío, el perro enarcado, son todas obras pasmosas por la novedad de sus facturas y la sombría riqueza de su inspiración. Al mismo tiempo ejecutó una serie de grabados, los disparates, que comprenden los sueños y los proverbios, en que representa con rasgos virulentos el triunfo de la estupidez. Siempre deseoso de renovarse, en 1819 introduce en España la litografía, descubierta en Leipzig en 1796. La primera que ejecutó representa a una vieja hilandera. Posteriormente hizo muchas otras. Tenía 77 años cuando se desencadenó en España el terror blanco. lo que es cuando viene la represión, digamos, después del trienio liberal, ¿no? Continúa. Primero se escondió, después se exilió en Burdeos. Goya llegó viejo, sordo, debilitado, sin saber una palabra de francés, sin un criado y, sin embargo, muy satisfecho y deseoso de ver el mundo, escribe su amigo Moratín.
Leandro Fernández. Leandro Fernández. Mm. Continúa. Hizo un viaje a París y luego volvió a Burdeos, donde se estableció. Ya no veía claro. Para trabajar tenía que superponer varios pares de anteojos y utilizar una lupa, pero eso no le impidió ejecutar una admirable serie de litografías. Los toros de Burdeos y otras tituladas El amor, los celos, la canción andaluza. Dibujó animales, mendigos, tiendas, la multitud. Rosarito, que tenía entonces 10 años y por quien sentía gran afecto, quiso pintar miniaturas y a pesar de su vista debilitada pintó con ella. Un año antes de su muerte, a los 81, pintó un retrato de monja y otro de monje, cuya factura hace pensar en Cézanne. En sus últimos años trató con frecuencia el tema de la vejez. Ya en Hasta la muerte, de los caprichos, retomaba el tema tantas veces explotado por la literatura de los siglos XVI y XVII. La vieja que se cree todavía bella. Dibujó una vieja horrible que se pone el sombrero mirándose complacida en el espejo. Detrás de ella, unos jóvenes se ríen disimuladamente. En 1817 retomó el mismo tema en Las viejas, dos ancianas espantosas que se contemplan en un espejo. Detrás de ellas se yergue el tiempo, que tiene dos grandes alas y una escoba en la mano. Su pertenencia a la tradición literaria española se afirma con mayor claridad en La Celestina. Una muchacha muy escotada y de cara sensual se exhibe en un balcón. Detrás se perfila el personaje bien conocido de la dueña alcahueta, una vieja horrible de nariz ganchuda, aire cómplice y solapado que desgrana un rosario entre sus dedos como garras. Goya pintó también en sus Sabbats a numerosas hechiceras. A los 80 años dibujó a un viejo con el rostro inundado por una crin y una barba blanca, apoyado en dos bastones. La leyenda es: aprendo siempre. Goya se burlaba de sí mismo y de su sed de novedad. Baudelaire estaba pasmado del asombroso rejuvenecimiento que representó para Goya su vejez. Al final de su carrera, escribe, los ojos de Goya se habían debilitado al punto de que, según dicen, había que afilarle los lápices. Sin embargo, aún en esa época, hizo grandes litografías muy importantes, planchas admirables, vastos cuadros en miniatura, otra prueba en favor de esa ley singular que preside el destino de los grandes artistas, y según la cual, como la vida se gobierna a la inversa de la inteligencia, ganan por un lado lo que pierden por otro, y van así, siguiendo una juventud progresiva, reforzándose, remozándose y creciendo en audacia hasta el borde de la tumba. Gracias, Magdalena. Bueno, menudo regalo nos ha dejado Goya, ¿no? Sí. María José, por favor, si te apetece, vamos a continuar la lectura. De lo que habíamos dicho a propósito de la vejez en general. De lo que habíamos dicho a propósito de la vejez en general, que nos descubre nuestra doble finitud, acabamos de ver ejemplos precisos a propósito de intelectuales y artistas. Estos tienen conciencia de la brevedad de su porvenir y de la singularidad insuperable de la historia en la que están encerrados. Dos factores intervienen para definir su situación: la amplitud de su proyecto original y el peso más o menos paralizante del pasado. Se ha visto que para los científicos la vejez entraña casi fatalmente esclerosis y esterilidad. Los artistas, por el contrario, tienen con frecuencia la impresión de que su obra está inconclusa, de que podrían enriquecerla todavía, pero entonces ocurre que les falte tiempo para terminarla, se fatigan en vano. Miguel Ángel, a pesar de su encarnizamiento, no vio la cúpula de San Pedro. A menudo se establece un equilibrio. Quedan aún cosas por hacer sin que el tiempo apremie. Incluso es posible todavía hacer progresos, pero tienen en esta época de la vida un carácter decepcionante. Se progresa, sí, pero poco. En el mejor de los casos, el anciano no superará mucho el punto que ha alcanzado. Los hay que se entregan a contorsiones inútiles para salir de su pellejo. Solo consiguen caricaturizarse, no renovarse.
En realidad la obra solo puede enriquecerse de acuerdo con lo que es y no dejará de ser. Esta idea puede ser desalentadora, sobre todo si la decadencia fisiológica, la enfermedad, la fatigabilidad hacen penoso el trabajo. Pero ciertos ancianos ponen una pasión heroica en seguir luchando. El heroísmo no reside solo, como en Renoir, Papini, Miguel Ángel, en su relación con un cuerpo reacio. Consiste también en seguir encontrando alegría en progresos que la muerte pronto interrumpirá, en continuar, en querer superarse conociendo y asumiendo al mismo tiempo la propia finitud. Detente un momento, recapacitemos sobre este párrafo. Nos dice, ciertos ancianos ponen una pasión heroica en seguir luchando. Dice, no es un heroísmo que resida solo en su relación con el cuerpo, consiste también en seguir encontrando alegría en progresos que la muerte pronto interrumpirá, en continuar, en querer superarse, conociendo y asumiendo al mismo tiempo la propia finitud. Esta es lo magnífico que uno ve en estos pintores que hemos visto, es cómo hasta la última pincelada están permanentemente creando. Continúa, María. Porque puede ser que piensen que si no lo hacen o sea, ellos mismos renuncian, o sea, es renunciar, ¿no? Y la idea está de que siempre pueden mejorar, siempre pueden seguir aprendiendo, que también, Claro, o sea, yo creo que eso es lo que a uno lo que les da la vitalidad, es decir, siempre puedo aprender, puedo mejorar, aunque estés en el ese final. último cuadrito de Goya, poniendo aún aprendo, ¿no? Aún aprendo. Exacto, estaba pensando en eso, sí, sí. Eso, ¿no? Lo que está diciendo, bueno, pues, y seguramente en el momento en el que cuelgue el pincel, se Ya muere, está, ya se está. desmorona, ¿no? Lo Sí. que le mantiene vivo es esa pasión por seguir aprendiendo. Bueno, pues efectivamente hay un cierto heroísmo, un poco como en esos músicos que dicen que estaban tocando en el Titanic en el hundimiento, ¿no? Decir, bueno, pues oye, pues si se va a hundir, hundámonos por lo menos con buena música, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Y diría el artista, si esto se va a acabar, pues bueno, pues acabemos esto disfrutando y creando hasta el último instante, ¿no? Adelante, María José. Al final, perdón, es un poco lo que hemos leído en capítulos anteriores, el tener proyectos. Eso es. Es lo que te mantiene, eso es. Aunque tus circunstancias a lo mejor físicas sean difíciles, pero es lo que te mantiene vivo y con ilusión. Eso es. Y esos proyectos... El ikigai, ¿no? ¿Cómo se llama esto que dicen los japoneses? Ya, Tener un propósito, Tener un propósito en la vida, un sentido. Eso es, tener un propósito. Y si algo hemos aprendido a lo largo de todas estas páginas, es que ese propósito no puede venir de fuera. ¿No puede? No puede venir de fuera. Ah, no. Digamos, uno no puede estar alienado al proyecto de otro, ¿vale? No, eso tiene que ser tuyo, ¿no? Y en la medida en la que es tuyo y lo mantienes, es donde tú mantienes tu espíritu en todo su dinamismo hasta el último momento. Ese creo que es el secreto. Pero como siempre, claro, esto no está al alcance de todo el mundo, porque poder mantener el espíritu activo hasta el último momento depende en gran parte, en buena medida, de cómo se vivió la vida antes, de cómo llegamos a esa situación. Y sobre todo, lo veremos en el capítulo siguiente, de cuán variados han sido los intereses de la persona a lo largo de su vida, ¿vale? Porque si resulta que a la persona solo lo único que le interesaba en la vida era hacer miniaturas con palillos de dientes, claro, el día que si un día se queda ciego, pues se le viene el mundo encima, ¿no? Pero una persona que ha tenido la dicha de tener variadas cosas que le llenaran de felicidad y de proyectos y de propósitos,
bueno, pues si no es una cosa es otra, pues a lo largo de tus diferentes fases puedes ir eligiendo con qué sentirte lleno y con qué sentirte motivado un día tras otro. Si no tienes esas motivaciones, pues lo tienes muy difícil. Lo tienes muy difícil. De ahí la importancia de llevar adelante pues una vida rica. Una vida rica. Estamos hablando en la juventud y en la madurez, ¿no? Una vida rica, polifacética, en la que tengamos, bueno, pues no solamente desde amistades, sino lecturas, gustos por la música, la naturaleza, bueno, bien. Y así cuando llegamos a medida que nos vamos haciendo mayores, bueno, pues tenemos más hilos de donde poder tirar. Pero hasta eso está condicionado por las condiciones materiales y laborales y ¿no? Totalmente, Tener totalmente. tiempo para vivir además de trabajar, Claro, de pagar. sí, porque la vejez en la sociedad actual eh, es víctima de una paradoja trágica. En el momento en el que más tiempo tenemos, es cuando menos recursos disponemos, ¿no? Para poder afrontar esos cambios o esos proyectos. Y entonces la persona mayor, salvo las que tengan las afortunadas, se pueden encontrar abocadas a la repetición de lo ingrato sin ninguna posibilidad de aprovechar, digamos, para que ese ocio no sea tedio. Claro, ¿qué diferencia hay entre el ocio y el tedio? ¿No? Claro, es el El aprovechamiento. aburrimiento. Claro, el aburrimiento, el poder aprovechar ese tiempo que de pronto dispones de una manera creativa y satisfactoria. Ay, claro, pero como dice Pepa, también en eso las clases sociales tienen mucho que discutir, ¿no? Claro. Adelante, María José. Hay en eso una afirmación vivida del valor del arte, del pensamiento, que suscita admiración. Tanto más cuanto que la impugnación por las generaciones nuevas no afecta solamente al hombre de ciencia, sino también al artista, al escritor. Bonnard sufría por la dureza de la juventud que mientras él enriquecía su obra, se apartaba de él. Lo más penoso, al final de una vida creadora, es interiorizar esa duda. Los hombres jóvenes son capaces de llevar la impugnación hasta la desesperación, hasta el suicidio. Van Gogh, Nicolas de Staël, la finitud y las imposibilidades que implica, puede descubrirse a cualquier edad. En general, un hombre joven, aunque esté descontento de sí mismo, pone su esperanza en el porvenir que se le abre. Para un hombre de edad, la suerte está echada. Si descubre debilidades en su obra, le es penoso saber que no puede modificarla fundamentalmente. Monet, por momentos, dudaba radicalmente del valor de su pintura y se desconsolaba. Si está contento de su trabajo, el anciano lo siente peligrar en el juicio de los otros, y en particular en el veredicto que emitirá la posteridad. Esta puede presentarse como un recurso contra la muerte, una promesa de supervivencia. La obra existirá para las generaciones futuras. Tendrá quizá la suerte de prolongarse indefinidamente en ellas. En tiempos de Ronsard, de Corneille, esta idea era consoladora. Ellos creían que el régimen monárquico duraría eternamente, que la civilización no cambiaría, ni los hombres. Su gloria repercutiría de siglo en siglo, tal como la habían conquistado. Ya no nos hacemos esas ilusiones. Sabemos que nuestra sociedad está en plena evolución. ¿En qué forma de socialismo, de tecnocracia o de barbarie desembocará? Lo ignoramos. Pero seguramente los hombres del futuro serán diferentes de nosotros. Por eso Franz los imaginaba bajo forma de cangrejos en los secuestrados de Altona. Suponiendo que nuestro mensaje les llegue, no podemos prever a través de qué coordenadas lo descifrarán. De todas maneras, un cuadro, una novela, no tendrán el mismo sentido para sus contemporáneos que para los siglos futuros.
Una cosa es leer, mirar en presente, otra a través del espesor del pasado. Detente un momento, María José. Dice Simón, en tiempos de Ronsard, de Corniel, ellos creían que el régimen monárquico duraría eternamente, que la civilización no cambiaría, ni los hombres. Su gloria repercutiría de siglo en siglo, tal como la habían conquistado. Ya no nos hacemos esas ilusiones. Sabemos que nuestra sociedad está en plena evolución, o transformación, mejor. ¿En qué forma de socialismo, de tecnocracia o de barbarie desembocará? Lo ignoramos. Pero seguramente los seres humanos del futuro serán diferentes de nosotros. Suponiendo que nuestro mensaje les llegue, no podemos prever a través de qué coordenadas lo descifrarán. Imaginaos a Platón pensando en nuestras interpretaciones actuales de su obra, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Es decir, no puede, un autor deja su obra, pero su obra ya es un regalo para la posteridad, que la posteridad juzgará, leerá e interpretará desde unas coordenadas, desde unos puntos de vista que son completamente incomprensibles para el propio autor de la obra. Dice, seguramente los seres humanos del futuro serán diferentes de nosotros. Suponiendo que nuestro mensaje les llegue, no podemos prever a través de qué coordenadas lo descifrarán. De todas maneras, un cuadro, una novela, no tendrán el mismo sentido para sus contemporáneos que para los siglos futuros. Una cosa es leer, mirar en presente, y otra a través del espesor del pasado. Termina la página, María José, por favor. Aun ateniéndose al futuro próximo, la obra corre riesgos más angustiosos cuanto más se crece en su valor. Cuanto más se cree en su valor. Y ante todo, al ser aniquilada como resultado de circunstancias exteriores. Es la suerte de Freud, es la suerte que Freud temía para el psicoanálisis. No menos penoso es pensar que será desfigurada. Newton sabía que su teoría de la atracción sería deformada y se esclerosaría. Con múltiples advertencias, trató en vano de impedir esas desviaciones. Nietzsche tenía mucho miedo de provocar falsas interpretaciones y, en efecto, hubiera rechazado las que los nazis dieron de la idea de superhombre. Para un individuo vanidoso, lo que cuenta no es tanto el futuro de sus obras como el de su fama. Si se considera mal apreciado, apela a los hombres del mañana. Edmond de Goncourt se decía que lo preferirían a él más que a Zola. A la inversa, Bernard Shaw, célebre en vida, estaba convencido de que por una especie de ley de balanza de que había sido víctima Hardy, Meredith y otros muchos, las generaciones ascendentes no le harían justicia. En todo caso, sea olvidado, incomprendido, rehabilitado o admirado, nadie está presente cuando se decide su suerte póstuma. Esa ignorancia es lo único seguro, y a mis ojos vuelve ociosas todas las hipótesis. Dice, en todo caso, sea olvidado, incomprendido, rehabilitado o admirado, por cierto, no podéis dejar de leer a Bernard Shaw. Es magnífico, es magnífico. Os vais a divertir lo más grande. Nadie está presente cuando se decide su suerte póstuma. Esta ignorancia es lo único seguro y a mis ojos vuelve ociosas todas las hipótesis. Muy grande Simón de Beauvoir, ¿no? Claro, es que una vez muertos no nos acordaremos de lo que ha pasado antes, porque ya no estaremos. Ya carece Entonces, de importancia, no, efectivamente. carece de total importancia, creo yo, ¿eh? Así es, así es, así es. Entonces, ¿cómo compaginar esa seguridad de que no tiene ningún interés lo que pase con nuestra obra
con mantener el ímpetu y los proyectos hasta el último segundo. Yo creo que no hay incompatibilidad. Claro, Es esa que es este deseo de trascendencia es un deseo bastante humano y bastante egocéntrico y narcisista, pero bastante humano. claro, tal cual, tal cual. Yo creo que lo que nos mueve es el realizarnos. El realizarnos desemboca en lo que dijo Goya, aprender hasta el último momento. Entonces, pues aprender es crear también. Y no hay nada que nos impide esto, salvo tal vez la propia, el propio impedimento personal. Pero si no te impides, algo hay que te empuja a ir cada vez más lejos y a aprender y a crear, creo yo. Desde luego, si tienes eso que te empuja, Ujú. entonces vas a tener razones para levantarte toda la mañana temprano y ponerte a la tarea, que Sí, es, hacer cosas. ahí está, efectivamente. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Pilar, vamos a ver los políticos. Ah, muy interesante. Vaya, vaya, a mí me gustan más los pintores. No. Para concluir este estudio sobre la relación del hombre de edad con su praxis, voy a examinar la vejez de algunos hombres políticos. El hombre político no ha elegido ni la esfera abstracta del sabio y el filósofo, ni el mundo de lo imaginario. Está anclado en la realidad. Quiere actuar sobre los hombres para desviar hacia ciertos fines la historia de su época. Qué buena definición, ¿eh? Esta empresa puede, sí, esta empresa puede adoptar en él Buena verdad, perdón. sí, esta empresa puede adoptar en él la forma de una carrera. Así en Disraeli, que desde la infancia deseaba ser ministro. La política se presenta ante todo como una forma en busca de un contenido. El fin al que se apunta es, ante todo, el ejercicio de un poder, cualquiera que sea, y el prestigio que de ello deriva. En otros casos, se trata de un compromiso suscitado en un individuo formado de cierta manera por el curso de los acontecimientos. Se siente llamado, exigido. En general, las dos actitudes se interfieren. El que quiere hacer carrera opta por ciertos fines y será en adelante exigido por ellos, como le ocurrió a Disraeli. El hombre al que una misión concreta reclama buscará el poder para realizarla. De todas maneras, el político depende de los otros más estrechamente que los intelectuales y los artistas. Estos necesitan ser reconocidos a través de obras cuyo material no es el hombre mismo. El político toma a los hombres mismos como material. Los sirve sirviéndose de ellos. Su éxito o su fracaso están en manos de los hombres y las reacciones de estos son en gran medida imprevisibles. Antes de examinar qué consecuencias pueden resultar de ello en la vejez, conviene primero ver cuál es, en general, la relación del individuo que envejece con la historia. Detente un momentito. Tremendo. Es que cada párrafo de Simón es para ponerlo en un marco, ¿eh? Vaya Dice, tela. el hombre al que una misión concreta reclama buscará el poder para realizarla. Ahí tenemos a tantos iluminados, iluminadas, ¿no? Buscando siempre las trenzas, el poder para conseguir realizar su misión. De todas maneras, el político depende de los otros más estrechamente que los intelectuales y los artistas. Estos, los intelectuales y los artistas, necesitan ser reconocidos a través de obras cuyo material no es el hombre mismo. El político, por el contrario, toma a los hombres mismos como material. Los sirve sirviéndose de ellos. Su éxito, su fracaso, está en manos de los hombres y las reacciones de estos son en gran medida imprevisibles. Continúa Pilar.
Dice, dice, antes de examinar qué consecuencias pueden resultar de ello en la vejez, conviene primero ver cuál es en general la relación del individuo que envejece con la historia. Adelante. Esta tiene diversos rostros. No interviene en las sociedades repetitivas. En la Edad Media parecía catastrófica. La salvación venía de otro mundo. Se cargó de promesas en el siglo de las luces. Hoy encierra promesas, pero también amenazas. La destrucción total o parcial de nuestro planeta por la bomba. He visto personas que preveían esta eventualidad sin mayor emoción. Desde el momento en que uno está muerto, ¿qué importa lo que pase después? E incluso decían algunos, se evita todo pesar si se sabe que la Tierra desaparecerá con nosotros. A otros, entre los que me cuento, esta idea les horroriza. Incapaz, como todo el mundo, de concebir lo infinito, no acepto la finitud. Necesito que se prolongue indefinidamente esta aventura en la que se inscribe mi vida. ¡Guau, qué bonito! Amo la juventud, deseo que en ella continúe nuestra especie y que ésta conozca tiempos mejores. Sin esta esperanza, la vejez hacia la cual me encamino me parecería absolutamente insoportable. Ya vemos cómo, digamos, ella plantea dos maneras extremas, ¿no?, de plantearse la cuestión. Oye, si esto se acaba, pues qué más, ya no hay ningún motivo de preocupación, ¿no? Y sin embargo, dice ella, dice, yo necesito esa esperanza para poder mantener mi vida soportable, ¿no? Continúa. Sucede a veces que grandes cambios políticos y sociales transfiguran una vejez. A partir de la toma de la Bastilla, Kant renunció a su inmutable paseo cotidiano para salir al encuentro del correo que le traía noticias de Francia. Siempre había creído en un progreso que conduciría al florecimiento de la sociedad y del individuo, y pensaba que la revolución confirmaba sus previsiones. Semejante posibilidad es rara, pues vistas día a día las derrotas son absolutas y los éxitos precarios. Defraudados a menudo de nuestras esperanzas, no conocemos nunca la felicidad sin mezcla de haber tenido razón. La verdad no triunfa jamás, sus adversarios terminan por morir, decía el físico Planck. Personalmente sufrí con horror la guerra de Argelia. La independencia había costado demasiado cara para poder acogerla con alegría. El camino que va hacia el bien es peor que el mal, decía Mirabeau. Detente un momentito, ¿no? Nos pone aquí la autora varios ejemplos, ¿no?, de cómo las circunstancias afectan el sentimiento que tiene la persona ante su vida y a medida que pasan los años, ¿no? Decía que Kant, entusiasmado con la toma de la Bastilla, iba todos los días a buscar el correo a ver qué nuevas noticias había. Semejante posibilidad, dice, pensaba que la revolución confirmaba sus previsiones de un progreso de la sociedad, ¿no? Semejante posibilidad es rara, dice la autora, pues vistas día a día, las derrotas son absolutas y los éxitos precarios. Defraudados a menudo en nuestras esperanzas, no conocemos nunca la felicidad sin mezcla de haber tenido razón. La verdad no triunfa jamás. Sus adversarios terminan por morir. Tremendas contradicciones de la más pura y dura realidad, ¿no? Continúa, por favor. Cuando se es joven, con una eternidad ilusoria por delante, de un salto se llega al término del camino. Más tarde, no se tiene impulso bastante para superar los llamados gastos imprevistos de la historia, y se los juzga terriblemente elevados. En cuanto a las regresiones, tienen entonces algo de definitivo. Los jóvenes acarician la esperanza de ver nacer un mañana diferente. El retroceso conducirá tal vez a un salto adelante. Las gentes de edad, aunque a largo plazo confíen en el porvenir, no dan por sentado que asistirán a este cambio. Su fe no los defiende de las decepciones presentes. A veces los abandona y los acontecimientos insuperables se les presentan como un desmentido de todas sus existencias.
Una de las tristezas de Casanova fue la de ver derribado por la Revolución Francesa el viejo mundo en el que había vivido. Desde el fondo del castillo de Bohemia, donde estaba confinado, trataba a Mirabeau de escritor infame. Detente un momentito, repasemos. Decía antes, citando a Planck, la verdad no triunfa jamás, sus adversarios terminan por morir, decía el físico Planck. Dice, personalmente sufrí con el horror de la guerra de Argelia. Y la guerra de Argelia, lo decíamos la semana pasada, fue un acontecimiento que se llevó por delante las esperanzas de toda una generación, sobre todo la francesa, ¿no? La progresiva francesa. La independencia había costado demasiado cara para poder acogerla con alegría. El camino que va hacia el bien es peor que el mal, decía Mirabeau. Cuando se es joven, con una eternidad ilusoria por delante, de un salto se llega al término del camino. Más tarde no se tiene impulso bastante para superar los llamados gastos imprevistos de la historia y se los juzga terriblemente elevados. ¿Quién no ha sentido eso? ¿Quién no ha sentido cuando teníamos 20 años o 30 años, ¿no? Que teníamos todo por delante y todo por construir, todo por hacer, y de pronto han pasado 2 fines de semana y ya somos mayores, ¿no? Y ya somos mayores. Claro, cuando eso ocurre, las regresiones tienen entonces algo de definitivo. Los jóvenes acarician la esperanza de ver nacer un mañana diferente, pero, y un retroceso, dice, conducirá tal vez, cuando sea joven, uno puede pensar que un retroceso pues, puede ser un paso atrás para dar un salto adelante. Pero las gentes de edad, dice, aunque a largo plazo confíen en el porvenir, no dan por sentado que asistirán a ese cambio. ¿Quién de nosotras no pensó que íbamos a asistir a la República? ¿Eh? Y bueno, y ahora ya la cosa no parece... En fin, deberíamos matizar nuestras expectativas, al menos para los próximos 10 años, ¿no? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? No se da por sentado que asistirán a ese cambio. Su fe no los defiende de las decepciones presentes. A veces los abandona y los acontecimientos insuperables se les presentan como un desmentido de todas sus existencias. Una de las tristezas de Casanova, en este caso un conservador redomado, ¿no? Fue ver derribado por la revolución el viejo mundo en el que él había vivido. Desde el fondo del castillo de Bohemia donde estaba confinado, ¿no? Trataba a Mirabeau, su gran opositor, ¿no? Como ese escritor infame. Continúa, por favor. Vamos a ver el ejemplo de Anatole France. Un ejemplo sobrecogedor de este tipo de desilusión es de Anatole France, socialista a la manera de Jaurès, es decir, humanista y optimista. Imaginaba que pronto nacería sin violencia un mundo mejor y más justo. En 1913 tenía 69 años. Pensaba que todos los pueblos del universo se encaminan hacia la paz. Se encaminaban. Decía, los proletarios de los pueblos pronto se unirán. Estaba convencido de que en todos los países el proletariado era pacifista y que estaba dispuesto a levantarse contra la guerra. Creía también que el capitalismo no conducía necesariamente a la guerra. Al volver de un viaje a Alemania afirmaba, es seguro que Alemania no desea la guerra. Detente un momento, Pilar, ¿vale? Es decir, es que claro, el final del siglo XIX fue trágico, ¿no? Fue trágico. Recordemos, ha terminado la Comuna de París, con esa tremenda matanza que hace el gobierno francés contra los insurrectos ante la mirada atónita del ejército de ocupación alemán. Es que es tremendo, ¿no? Sí, lo de la Comuna de París es que merece un seminario aparte, ¿vale? Pero bueno, ya lo haremos, ¿no? Es un tema tremendo. Recordar los textos de Marx o de Engels
las ametralladoras tableteando, asesinando a la gente indefensa, ¿no? Es algo terrible lo de la Comuna de París. Pero eso ya había pasado. De 1870 a 1900 habían pasado 30 años. Bismarck había puesto en marcha los sistemas de prevención social en ese capitalismo de segunda generación que ya son los alemanes. El proletariado se está organizando de manera cada vez más concienzuda y cada vez más articulada en todos los países del mundo. Las fuerzas sindicales empiezan a transformarse en fuerzas políticas que, aunque estén prohibidas, poco a poco van a ir socavando, erosionando el poder de la burguesía y van a ir consiguiendo cada vez mayor representación hasta finalmente conseguir ser aceptados como fuerza política, hasta el extremo de que el mismo Marx, como decía Engels en uno de los prólogos del Capital, creía que seguramente Inglaterra era un país en el que probablemente la clase trabajadora iba a conseguir llegar al gobierno de forma democrática, por cauces democráticos. Pero, decía Marx, lo que es dudoso es que eso pueda hacerse sin una revuelta de la burguesía a favor de la esclavitud. Es decir, que la clase trabajadora pueda llegar al gobierno y pueda iniciarse un proceso de emancipación por vía democrática, eso no hay ninguna duda, porque la conciencia de clase aumentaba de forma exponencial de año en año. Pero que la burguesía no iba a permitir eso sin una revuelta sangrienta, eso también era algo que formaba parte de lo que había que tener en consideración. Bien, las fuerzas políticas y sindicales, podemos decir que había dos grandes maneras de entender el asunto, ¿no? Unos que creían que esa revuelta sangrienta era inevitable, porque nadie suelta el poder por las buenas, ¿no? Pero había una buena parte del socialismo, sobre todo en la pequeña burguesía, que confiaban en que, bueno, pues que el capitalista también tiene corazón y la sociedad burguesa pues también tiene corazón y que hablando se entiende la gente y que este intelectualismo moral del que hablábamos la semana pasada, bueno, pues de alguna manera, si tú le explicas a la gente que es bueno también para ellos que haya menos pobres, pues bueno, pues también los ricos pues entenderán el asunto. En esta línea, pues por ejemplo, teníamos al gran Owen y su sistema de cooperativas, ¿no? O a muchos de los socialistas utópicos. Bueno, pues Anatole France podríamos decir que era un optimista, ¿no? Pues él creía, pues como igual que el SPD alemán, igual que los socialistas franceses, bueno, pues creían que, bueno, pues que esto era cuestión de, hablando se entiende la gente, hacer pedagogía y ir ganando poder político por vía pacífica y democrática hasta tener una mayoría crítica que permitiera revertir e invertir el sentido de la historia. Y así fueron creciendo las fuerzas del progresismo y fueron creciendo las fuerzas sindicales a lo largo del final del siglo XIX hasta transformarse en una amenaza clarísima para el poder político. Y entonces, por casualidad, viene la Primera Guerra Mundial. Vamos a continuar la lectura. En un discurso pronunciado en abril de 1914, anunció: la unión próxima de Europa reconciliada. Confiaba en la razón humana. Matar, destruir, era nefasto para todos.
La humanidad tenía bastante buen sentido para saber lo que le era útil. Se cayó de las nubes en agosto de 1914 y quedó tan perturbado que en octubre pensó en el suicidio. Escribió a un amigo: incapaz ya de soportar la vida y en un estado de postración que me retiene aquí, te suplico que me consigas veneno. Publicó algunos textos que lamentó más tarde, en los que, arrastrado por la corriente, condenaba al militarismo alemán, pero después se cayó hasta el armisticio. En su correspondencia se ve que renunció a sus ilusiones idealistas y reformistas. Imposible en adelante creer que las masas eran capaces de impedir la guerra. A menudo se sentía absolutamente desesperado. Escribe en diciembre de 1915: la existencia me es insoportable y solo tengo sed y hambre de la nada. Recordemos que Anatole France, que por cierto fue premio Nobel de Literatura en el 21, casi nada, este hombre en 1906, 1905, él ha publicado tiene un montón de obra literaria de primer nivel, ¿no? Es decir, pero hay dos novelas que son las que quizás, bueno, a lo mejor yo en mi ignorancia recuerdo con más cariño, ¿no? Una es Sobre la piedra blanca, que es una novela de 1905, en la que él hace una novela de tipo futurista, de corte futurista, alrededor de los ciclos de caída de los imperios, ¿no? Cómo los imperios caen, y él lanza la hipótesis de un futuro socialista mundial, que eso sí, no es ingenuo, lo sitúa en el año 2270, por si acaso, ¿vale? Vamos, vamos, vamos al socialismo, pero en fin, no tengamos mucha prisa, ¿vale? Para el 2270. Bueno, pero él todavía en Sobre la piedra blanca es una novela claramente optimista y de combate a favor del socialismo, ¿no? Pero en 1908 él escribe La isla de los pingüinos, una novela magnífica, divertidísima, donde las haya en el mejor estilo de Jonathan Swift, de los viajes de Gulliver, en el cual creo recordar, es que hace ya muchos años que lo leí, pero bueno, creo recordar que es un misionero cristiano que el tipo se va quedando corto de vista y en uno de sus viajes, en una de sus misiones, el tipo se pone a bautizar gente sin darse cuenta de que son pingüinos. Pingüinos grandes, ¿no? De estos de 2 metros de altura, ¿no? Y entonces parece ser que Dios, creo recordarse, Dios entra en un conflicto existencial, también el pobre Dios, porque dice, pero ¿cómo voy a desmentir a este santo varón? ¿No? Y entonces dice, bueno, pues vamos a darle a los pingüinos rasgos de humanidad y así podemos solucionar el problema que ha creado nuestro cura, ¿no? Nuestro misionero. Y utiliza todo satírico, divertido, ¿no? La obra. Utiliza, digamos, esta excusa divertida para contarnos la historia de los pingüinos. La historia de los pingüinos y la historia del origen, crecimiento, imperio y decadencia de los pingüinos, ¿no? Y en esta historia de los pingüinos, digamos, y no solamente la historia de los pingüinos, sino las relaciones de los pingüinos con el resto del mundo. ¿Hasta dónde se narra la historia de los pingüinos? Bueno, pues hasta que los pingüinos evolucionan hasta el socialismo y finalmente pues hay actos terroristas. Uy, qué casualidad. Actos terroristas, golpes de Estado, creo recordar, cosas así. Y el mundo pingüino desaparece y vuelta otra vez a empezar en un ciclo eterno de destrucción y avance. Este es el Anatole France
de 1906, 1908. Es decir, es un tipo tremendamente optimista. Está en la misma línea que podía estar H.G. Wells, los Fabianos, Bernard Shaw, ¿no? En la época. Es decir, ellos han vivido el siglo XIX, son hijos del siglo XIX, son conscientes de la tremenda potencia productiva que ha alcanzado la ciencia y el capitalismo, son conscientes que la sociedad puede vivir en la abundancia. Recordemos una sociedad que en la época escasamente llegará a los 900 o 1000 millones de habitantes en el planeta, ¿vale? Son conscientes que con la potencia tecnológica que ha alcanzado la humanidad y con los conocimientos científicos que hay medios más que suficientes para elevar la condición de toda la humanidad hasta niveles insospechados y terminar con las desigualdades y con las miserias y con las guerras. Ya no tiene sentido. No hay otra vez el intelectualismo moral, no hay ninguna razón por la cual seguir viviendo en el mal. El mal es un error. El mal es un error. Es producto de la ignorancia. Una ignorancia que la ciencia, la filosofía, el arte, por fin ha disipado. Cualquier burgués culto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no podía menos que ser optimista ante el futuro. Un futuro promisorio, un futuro lleno de esperanzas para toda la humanidad. Claro, no habían leído a Lenin, ¿no? Estaba buscando yo ahora la fecha justo porque decía, claro, estaba buscando la fecha de Marx, que siempre se me olvida. Sí, Y claro, cuando con las tesis de Marx es imposible pensar en esos términos, ¿no? claro, por eso decía yo que hay, digamos, O en ese optimismo de que es toda la tecnología y toda esta evolución nos va a llevar a unas condiciones buenas para todos, ¿no? claro, cuando Lenin dice el imperialismo fase superior del capitalismo, está justamente poniendo el dedo en la llaga sobre un problema. Y es que el desarrollo de las fuerzas productivas dentro del capitalismo a lo que tiende es a un choque de trenes entre capitalistas. Claro. No puede haber un desarrollo indefinido de las fuerzas productivas en el capitalismo porque son incompatibles entre sí. Porque los capitalistas, porque hay demasiado capitalista para tan poco planeta. Y la única manera de resolver eso es mediante lo que decían los futuristas, una destrucción creativa. Hay que arrasar una buena parte de las fuerzas productivas del planeta para que las que queden puedan seguir concentrando capital y avanzando en la formación del imperio. Claro, eso que hasta 1910 era teoría, a partir de 1918 fue práctica, ¿no? Digamos, lo que la Primera Guerra Mundial permitió resolver fue la discusión teórica sobre si ese futuro promisorio dentro del capitalismo era viable o era una mera fantasía. Bien, pues la Primera Guerra Mundial dejó zanjada la cuestión. Si había que destruir la mitad del planeta, se le destruía. Y si tenían que morir 1 millón de soldados en una batalla, pues se les mataba. Pues no pasa absolutamente nada. Y los socialistas de la época, de la pequeña burguesía europea, que confiaban en la unidad transnacional de la clase trabajadora y que jamás un obrero francés o un obrero alemán mataría a un obrero inglés y viceversa, pues en el momento en el que el capitalismo puso en marcha su maquinaria de guerra, pues todos empezaron a por ellos, oe, 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 y además todos convencidos de que iban a ganar la guerra.
y todos convencidos además de que la guerra se iba a ganar en unas pocas semanas. Hasta ese extremo llegó la ceguera colectiva en la que las sociedades de 1914 se vieron envueltas. Agosto de 1914 plantó un antes y un después en la historia, y desde luego en la historia de la lucha de clases. Ya no caben ingenuidades después de agosto de 1914, y ni hablar con lo que vino después. Vamos a continuar la lectura, pobre Anatole France. En junio de 1916 Ahí, dice: mi razón me abandona. Lo que me mata no es tanto la maldad de los hombres como su estupidez. Martin Luther King también decía esto. En diciembre de 1916 dice: la estupidez humana es infinita. Se indignaba de que no se interrumpiera la guerra. Concluye una larga carta rabiosa e irónica con estas palabras: no tenemos prisa. La guerra solo hace perder a Francia 10.000 hombres por día. En noviembre de 1917 escribe: no hay límites ya para mi tristeza y mi inquietud. Tomó partido por los hombres de Clemenceau, tomó partido por los hombres que Clemenceau mandara condenar. Discretamente por Caillou, francamente por Rapaport. Eran comunistas, Caillou y Rapaport eran comunistas que son machacados por ser traidores, como los comunistas pedían el fin de la guerra, ¿no? Y hicieron levantamientos dentro incluso de las tropas francesas y alemanas. Esos levantamientos fueron reprimidos violentamente, tanto en Francia como en Alemania, para continuar en la guerra, ¿no? Entonces dice, el Anatole France tomó partido por los hombres que Clemenceau mandara condenar, discretamente por Caillou y francamente por Rapaport. Continúa. He vivido además un año, incluso 70, escribió. No deseo ya ni siquiera el fin de los horrores que asolan Europa. No creo ni deseo más nada. Solo aspiro a la nada eterna. La Revolución rusa lo sacudió mucho. El primer paso decisivo hacia un porvenir mejor sería la aplicación de las doctrinas de Karl Marx. El pacifismo está superado, escribe. La guerra le había demostrado la necesidad de la violencia, pero no se resignaba fácilmente a esta idea. Temo que con el fin de esta guerra no se cierre la era de la violencia. Para garantizar el desarme universal haría falta la rebelión de los pueblos. Esta guerra horrible lleva en su vientre 3 o 4 guerras igualmente horribles. Esta es la atroz verdad. Esto lo torturaba. El 3 de octubre de 1918 escribe: mi corazón, contrariamente a lo que se cree de los viejos, se ha vuelto más tierno de lo que era, y la vida se me convierte en un perpetuo suplicio. Firmado el armisticio, acaricia la esperanza de que la guerra producirá la revolución universal y afirma su admiración por los soviets. En 1919, las huelgas y los movimientos obreros lo impulsan a creer en el próximo advenimiento del socialismo. Se compromete de nuevo públicamente en la lucha. Lanza un llamamiento a los electores. No se terminará la lucha de clases, sino con la terminación de las clases. Todo nos precipita al socialismo. No se inscribe ni en el Partido Socialista ni en el Partido Comunista, pero tiene amigos en uno y otro. El Humanité publica en 1922 un saludo a los soviets, primer ensayo de un poder que gobierne el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Con Bagmus forma parte del grupo Clacté. Sin embargo, en su correspondencia y en sus conversaciones se muestra muy pesimista. Duda de su suerte póstuma. En La vida en flor, en 1921, su visión del porvenir es desolada. No tendremos más posteridad de la que conocieron los últimos escritores de la antigüedad latina. Pensaba que Europa y su civilización morirían. Las potencias del mal son dueñas del mundo. Europa se hunde en la barbarie.
El socialismo en el que todavía quería creer no era en absoluto el que había soñado. Respondiendo al llamamiento de Gorki, condenó el proceso de los socialistas revolucionarios que se abría en Moscú. No podía renegar de los valores humanistas con que había vivido, la tolerancia, la libertad burguesa. Su manera de pensar, como su estilo, habían caducado. Trató de seguir el movimiento de la historia, pero seguía siendo el hombre de otra época. Sus escritos no tenían ninguna eficacia. En 1923 fue violentamente atacado por la Humanité. Se le reprochaba su diletantismo, su anarquismo, su escepticismo. También quedó excluido de Clarté. En realidad, a pesar de su esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos, la guerra del 14 había destruido sus esperanzas en un mundo razonable y feliz. La guerra del 14 había destruido sus esperanzas en un mundo razonable y feliz. Pepa Martínez, sigue tú. Vamos a ver Wells. Wells, un personaje por el que yo tengo un amor de toda la vida. Desde La máquina del tiempo en adelante, yo como niño aficionado a la ciencia ficción, fue siempre de mis autores preferidos. Pero Wells era mucho más que eso. Wells era hijo de una pequeña familia de tenderos londinense, gente muy pobre, vivía de forma muy precaria. La autobiografía de H.G. Wells es una obra de arte. Tenéis que echarlo, tenéis que leerlo, si es algo. H.G. Wells debería ser literatura obligada, ¿no? Como tantas cosas. Nuestros niños tendrían que vivir 100 años para poder leer todo lo que deberían leer. Bien, pues H.G. Wells, hijo de una familia muy modesta, y la biografía de él es fascinante. Él consigue salir de la pobreza a la que estaba destinado, gracias a la escuela que empieza a poner en marcha Gran Bretaña a finales del siglo XIX, y en la que se necesitan maestros a patadas. ¿Quién es uno de los maestros de formadores de maestros? Porque, digamos, él se presenta a una escuela de maestros, escuela de formación de maestros, ¿no? ¿Quién formaba esa escuela de formación de maestros? Casi nada. ¿Os suena Huxley? No el novelista, el padre, Huxley, que era discípulo de Darwin y uno de los grandes defensores del darwinismo y de la teoría de la evolución. De hecho, creo que le llamaban el mastín de Darwin o el Rottweiler de Darwin o algo así, ¿no? Este es el que se peleaba con todos los obispos y con todo. Bueno, uno de los grandes biólogos del siglo XIX era nada menos que el que formaba en biología a los maestros y entre ellos al mismísimo H.G. Wells. H.G. Wells hizo sus pruebas para ser maestro de biología. Creo que finalmente no las superó y se dedicó a escribir, ¿no? A la novela, al periodismo y a la novela. Él entró en la Sociedad Fabiana y ahí se codeó con la izquierda británica de finales del siglo XIX, y era un hombre, pues probablemente uno de los grandes sabios fue H.G. Wells de su época, y con una visión humanista y generalista única también para su tiempo. Este señor no solamente era un señor progresista, sino que era, por supuesto, europeísta, internacionalista y un humanista de los pies a la cabeza. Fue 4 veces candidato al Nobel. Y bueno, pues como tantos, pues se quedaron en el tintero. Bien, pues H.G. Wells era un optimista, era otro como Anatole France, era otro de los representantes de la burguesía del
tránsito de un siglo al otro, absolutamente convencidos de que el futuro solo podía ser mejor. No había ninguna razón para que el futuro no fuera mejor. Habíamos dominado las enfermedades, habíamos conocido la electricidad, habíamos comprendido la historia. No había ninguna razón para que el futuro no fuera mejor. Y toda la obra de H.G. Wells derrocha ese optimismo hermoso, en el cual todos estos intelectuales iban, bueno, pues construyendo una idea de socialismo y de futuro, en el que, bueno, toda esa generación se quiso ver reconocida. Vamos a continuar la lectura. Adelante, Pepa. Más radical todavía fue la derrota de Wells en 1940. A los 70 años se mantenía extremadamente joven y al principio se adaptó muy bien a su época. Viajó a los Estados Unidos, donde conoció a Roosevelt. Soñaba con un acercamiento entre el este y el oeste. Se dio cuenta de que había fracasado. He sufrido un fracaso en una empresa que era demasiado vasta para mí. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se trastornó tanto que cayó enfermo. Hablando del mundo de 1942, declaró: "Este espectáculo ha terminado por quebrantarme del todo". Se decía al final de sus fuerzas y anunció: "El autor no tiene más nada que decir y no tendrá nunca nada más que decir". Vivió hasta 1946 en el horror y la desesperanza. Su fe en los hombres había muerto. Todo su trabajo, todas sus luchas anteriores, el sentido mismo de la vida descansaban en la confianza en sus semejantes. Perdida esta, no quedaba ya recurso alguno en ninguna parte. Solo faltaba tirar la esponja, desear la nada, morir. ¿Eh? Es que, claro, la Primera Guerra Mundial fue un shock, pero que después de la primera viniera la segunda. Hombre, cualquier persona de esa generación, ahí tenemos a Benjamin suicidándose en Portbou, ahí tenemos a Stefan Zweig suicidándose en Brasilia. Hombre, es que no es para menos. Sí, si quien le quedara alguna esperanza, ¿no? En el periodo de entreguerras, después de la una esperanza del sentido de decir, bueno, después de esta catástrofe hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido algo, ¿no? Pues, toma 2 tazas. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Terrible la situación. Y esto es algo que los intelectuales de la época manifiestan una y otra vez, todos, sin excepción, ¿no? Continúa, Pepa. Una desesperación semejante puede conducir al suicidio. Virginia Woolf, que vivía al margen de la política en un círculo de privilegiados, quedó aterrada por la declaración de guerra y por los bombardeos de Londres. A los 58 años no pudo sobrevivir a la disgregación de su universo. Se suicidó, Virginia Woolf se suicidó. Seguramente, pobre, también tenía alguna dificultad también, ¿no? Pero, digamos, la Segunda Guerra Mundial terminó de destruirla completamente. Continúa. Con mayor razón, si una persona de edad se siente amenazada por circunstancias políticas y sociales, pensará que para ella la partida está perdida, que la lucha es vana y que lo mejor es terminar. En Francia fueron sobre todo judíos viejos los que se mataron cuando el país fue ocupado. Si un hombre de edad ha contribuido a provocar acontecimientos que lamenta, se sentirá más afectado que un joven. En lugar de perderse en vanos pesares, este último tratará de limitarlos. El primero ya no tiene tiempo suficiente por delante para suponer que desviará su curso. Esta fue la desgracia que ensombreció los últimos años de Einstein. Tenía suma conciencia de la responsabilidad del hombre de ciencia en las aplicaciones de esta. Le preocupaban las posibles consecuencias de la liberación de la energía atómica, realizada a partir de sus descubrimientos. Hacer retroceder esta amenaza se ha convertido en el problema más urgente de nuestro tiempo, decía antes de la guerra.
En 1939, los físicos Wigner y Szilard, temiendo que Alemania fabricara la bomba de uranio, convencieron a Einstein de que escribiera a Roosevelt para advertir del peligro. Así lo hizo y pidió que se mantuviera un contacto permanente entre la administración y los físicos que estudiaban las reacciones en cadena. Había que abastecer a los Estados Unidos en uranio y acelerar el trabajo experimental. Este consejo fue seguido muy pronto. Muy pronto Einstein empezó a temer las consecuencias. Desde 1940 hablaba de esa carta como del acontecimiento más desdichado de su vida. Cuando sospechó los proyectos de destrucción de las ciudades japonesas por medio de la bomba atómica, envió un memorándum a Roosevelt, que murió sin haber abierto la carta. Einstein no creía que ningún individuo con sus solas fuerzas pudiera influir seriamente en la historia, y su iniciativa de 1939 se justificaba. Una bomba alemana de uranio parecía entonces posible. No se consumió, pues, de remordimientos, pero experimentó dolorosamente la contradicción entre la riqueza de las creaciones científicas y el uso destructivo que de ellas se hacía. De ser más joven, seguramente se habría empeñado a fondo en una lucha por la paz. Hubiera tratado de neutralizar de una u otra manera la invención de la bomba atómica. Pero el breve futuro de que disponía no le permitía esperar que encontraría un remedio. Aun cuando la historia se desarrolle sin catástrofe, hay otra razón por la cual el anciano no obtiene satisfacciones, como se ha visto en el caso de Anatole France. Sigue con dificultad su movimiento. Es sabido que cuesta adoptar un nuevo set. Además, la mayor parte del tiempo no lo quiere. Está retenido por sus intereses ideológicos. Las frases dichas o escritas, personaje que se ha creado, constituyen un ser fuera de él mismo, al que se ha alienado. Un viejo profesor se confunde con el curso magistral que repite cada año, con los títulos y los honores que le ha valido. Las reformas le irritan no solo porque se ha vuelto incapaz de sustituir su curso por un diálogo, sino porque perdería entonces, piensa, todo lo que constituye su razón de ser. Como su trabajo profesional, la actividad política de un hombre viejo está abrumada por el peso del pasado. Con frecuencia no consigue comprender una época demasiado alejada de su juventud. Le faltan los instrumentos intelectuales necesarios. Está hecho por su vida. Frente a circunstancias que lo toman desprevenido, no encuentra la respuesta justa. Lamentando haberse obstinado en 1940 en un pacifismo ciego, Guéhenno, a pesar de ser joven todavía, escribe: hay en el fondo de los hombres de mi edad una multitud de recuerdos paralizadores. No se había dado cuenta de que las palabras guerra y paz no tenían el mismo sentido en 1914 y en 1940. Hay experiencias cuyas lecciones han caducado, principios abstractos que hay que revisar cuando las circunstancias cambian. Alain fue como no víctima de sus recuerdos cuando se inclinó hacia la colaboración, pero tampoco trató de mirar de frente la situación. Quedó retenido por su interés ideológico, el pacifismo, en cuyo defensor se erigió toda su vida. Bertrand Russell cometió por la misma razón el mismo error. Puso la causa que siempre había servido por encima de la realidad presente. En nombre del pacifismo predicó en Inglaterra la no resistencia al nazismo. Muy bien, y lo dejamos aquí. La semana que viene retomamos este último párrafo y continuamos la lectura con el resto de los políticos. Creo que primero es Clemenceau, luego Churchill y finalmente Gandhi. Nos van a llevar hasta a ver cómo veían el mundo a medida que se hacían viejos estos grandes políticos. Bueno, compañeras, gracias por acompañarme en la lectura y seguimos el miércoles que viene. Buena semana. Gracias. Adiós. Buenas Vinga, semanas. adéu. Adiós. Adeu. Adéu.